un punto con 4 ángulos de 90 grados. Ya, sí, sí, se unen. Y cuando, al momento que se unen, forman 4 ángulos de 90 grados, ¿no? O pueden formar un ángulo de 90 grados. Ya les voy a explicar paso a paso eso, ¿sí? Vamos ahora a ver las secantes. ¿Qué son las secantes? Lady. Son las que en un ángulo punto se unen. Ya, eso es todo, ¿no? Son dos líneas que se unen en un punto, ¿sí? Vamos a ver. Listo, ahora sí, como estamos grabando, vamos a iniciar ya con la clase, sí, por favor, necesito que me pongan mucha atención. Ustedes saben que las clases de matemáticas son un poquito supuestamente difíciles, ¿no? Pero más hay que tener o hay que em, estar atentos por lo del razonamiento lógico, ¿no? Todo tiene una lógica. Bien, vamos a compartir, les voy a compartir pantalla y vamos a ir explicando poco a poco, paso a paso, qué son estos tres tipos de líneas, ¿no? Bien, vamos a analizar primero esto. Dice un desequilibrio cognitivo. ¿Qué quiere decir desequilibrio cognitivo? Que les voy a poner a pensar, ¿no? Así es que vamos a despertar el cerebrito. Mire lo que dice aquí. Dice rectas paralelas, secantes y perpendiculares. Quiero que ustedes me respondan verdadero o falso a esta afirmación que tengo aquí. Mire, dice, a ver, ¿quién me da leyendo? Naomi, dame leyendo, por favor. Si las rectas siguen la dirección que presentan, ¿es correcto decir que las recetas de la gráfica se intersecan en un punto? Ya, muy bien. Mire lo que dice. Tenemos aquí dos líneas rectas, ¿sí? Mire, tenemos la A, esta línea que le vamos a poner el nombre de A, y esta línea que le vamos a poner el nombre de B, ¿sí? Así se llaman, vamos a llamarle nosotros. Nosotros podemos ponerle a las líneas cualquier nombre, ¿no? Puede ser A, puede ser B, C, D, E, F, G, H, I, J, X, W, Z. Sí, le vamos a poner estos dos nombres. Y lo que nos dice el desequilibrio cognitivo, dice, si las rectas siguen en la dirección que presentan, ¿es correcto decir que estas rectas se intersecan en un punto? ¿Sí o no? No, ¿No? No, no, no porque no se No, Porque no se no cruzan. porque siguen su camino. no se cruzan. cruzan. Ya. No. Ya, muy bien. Miren bien su respuesta. Verá que tenemos que primero leer bien, por eso les hace falta a ustedes lectura. Ya voy a ver si están leyendo los 10 minutitos diarios. Vamos a ejemplificar acá abajo paso a paso. Sí, miren, esta sería la línea A. Buenas tardes. Esta sería la línea A y esta sería la línea B. Más o menos así está la figura, ¿cierto? ¿Sí le ven? Sí, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a decir, vea, hay que leer despacio e interpretar. Mire lo que dice. Si las rectas siguen la dirección que presentan, si es que siguen estas líneas, mire que aquí están unas flechitas, si les ven estas flechitas. Sí. Ya. ¿Qué quiere decir estas flechitas? Que se alarga Ahí la empieza y termina. No, Corina. Las flechas quieren decir que se alargan tanto para abajo y tanto para arriba. Eso quiere decir las flechas, ¿no? Si es que tenemos aquí una liñita, una rayita en vez de la flecha, eso quiere decir que ahí empieza y ahí termina. Esa se llamaría semirecta, ¿sí? Pero esta no, esta se llama recta porque no tiene ni principio ni final. Sí, miren, escucharán bien, por favor. No tiene ni principio ni final. Y aquí nos está indicando a nosotros que esta línea, que se le ha acabado la tinta tal vez a la persona que estaba escribiendo, ¿no? Y que esta línea se va para abajo y esta parte se va para arriba. Hasta ahí. Analicen, por favor, regreso.
Un minuto. Muy bien, ya estoy aquí. A ver, ¿qué analizaron? ¿Qué análisis hicieron ustedes de acuerdo a lo que dice el desequilibrio cognitivo y su respuesta? La mayoría me dijo que no, ¿verdad? No se cruzan nunca estas líneas. Sí se cruza. Sí se cruzan, profe. Ah, ya, ¿no es cierto? Hay que hacer ese Sí se análisis cruzan. primero. Y sí se cruzan. ¿Por qué? Porque nos dice que esta se va para allá y esta se va también de largo. Entonces, más o menos, lo que nos está diciendo es esto, ¿sí? Que estas líneas se van a alargar. ¿Sí se dan cuenta? Los puntitos que hicimos, dice que estas líneas se van a alargar. Entonces dice, si las rectas siguen la dirección que se presenta, ¿es correcto decir que estas rectas de la gráfica se intersecan en algún punto? Ahora la pregunta es, ¿qué significa intersecan? Porque eso me tiene a mí un poquito confundido. ¿Se cruzan? Se conectan. Se cruzan, se conectan, se unen. Se unen. Muy bien, esas son las palabras que definirían eso. Ustedes han de haber escuchado, dice, en la intersección de las calles Sánchez y Cifuentes. Ah, no, a ver, nuestra escuela queda en la intersección de las calles Mariano Acosta y Eugenio Espejo. ¿Qué quiere decir la intersección? Se unen. Donde se unen Uy, donde se unen estas dos calles, ¿sí? Y nosotros vamos a conocer de una vez que esta partecita, si le ven ahí, esa partecita donde se unieron estas dos líneas, tiene el nombre de vértice, ¿no? Es el vértice, es un punto donde se cruzan estas dos o se intersecan estas dos líneas. ¿Sí? Con esto vamos a iniciar con este desequilibrio cognitivo. Tomen en cuenta, niñas y niños, que la mayoría se equivocó al principio. Me dijeron que no se unen. Y Yo ahora dije que sí se unían, profe. no te escuché, pero bueno, muy bien entonces, Francisco. Sí se unen, ¿no? Aunque en el gráfico que le vemos acá arriba, nosotros aparentemente le vemos que no se unen, ¿no? Pero si se prolongan o si siguen las direcciones, sí se van a unir. Entonces, de aquí vamos a partir nosotros para entender más claro lo que son los otros tipos de líneas, ¿no? Tenemos 3 tipos de líneas. Muy bien. El tema es rectas, paralelas, secantes y perpendiculares. Primero necesitamos saber qué es una línea. ¿Alguien sabe qué es una línea? A ver, eso les enseñaban en segundo de básica. ¿Qué es una línea? ¿Quién sabe qué es una línea recta? A ver. Nadie. ¿Que tienen una misma dirección? Mm, sí, pero ¿qué es una línea? ¿Qué es una recta? Es la unión de dos puntos. Es la unión de 2 puntos, ¿seguro? Es la unión de muchos puntos. Correcto, no solamente de 2 puntos, es la unión de miles de puntos prolongados a una cierta distancia. Esta distancia es tan cortita, tan chiquitita que parece que estos puntos están unidos. Por eso se llaman líneas, ¿no? Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Línea o recta es una línea formada por una serie continua de muchísimos puntos que van en una misma dirección. ¿Sí? No tienen curvas ni ángulos. ¿Sí? Y
cubre la menor distancia posible entre dos puntos. Quiere decir que están tan apegaditos estos puntitos, tan apegaditos, que si los ampliamos, los veremos así. Y si los reducimos, se verá así. ¿Sí? Bien juntitos los puntitos. Entonces, ¿qué es una recta? Una línea es la unión o la serie continua de varios miles de puntos que están en una misma dirección. Si estamos hasta ahí, verán que estoy grabando la clase Sí. para que tengan ustedes, para que puedan revisar después Sí. y puedan tener listos estos conceptos para que puedan hacer las tareas que vamos a enviar, ¿sí? Muy bien, esta es una línea entonces. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos saber qué son las líneas paralelas. Y como nuestros compañeros que sí vieron el video, nos dijeron que son líneas rectas paralelas, ¿sí? Entre dos líneas, pueden ser tres también, ¿no? Que siempre mantienen la misma distancia. Aquí lo que nos decía, no recuerdo quién fue que nos decía equidistantes, ¿no? La palabra equidistantes. ¿Qué quiere decir equidistantes? Equi viene de la palabra igual. Equi igual. Por eso es equidad, por ejemplo, decimos nosotros, ¿no? Equi igual. Distantes, distancia. Equidistantes. Entonces, uniendo estas dos palabras, diría que esas líneas mantienen una misma distancia. Y aquí la diferencia entre las líneas que analizamos anteriormente, niños, pilas. Si estas líneas se prolongan, es decir, si las seguimos ampliando hasta el infinito, nunca se tocarían, nunca se unen. Si es que nunca se unen, estas líneas se van a llamar paralelas. Si es que nunca se unen. Por ejemplo, niños, el mejor ejemplo que yo les puedo dar sobre líneas paralelas son las rieles, no sé si ustedes conozcan, ¿no? Las rieles del ferrocarril, ¿sí? Nosotros al frente de nuestra escuela tenemos la estación del ferrocarril, ¿no es cierto? ¿Y por dónde va el tren? Va por unas dos rieles, ¿no es cierto? Por unas dos liñitas. Estas líneas, miren que el ferrocarril de Eloy Alfaro, el que nosotros tenemos aquí, fue diseñado para unir a todas las regiones del Ecuador, es decir, viene desde la costa, pasa por el oriente, llega a la montaña y llega acá a la sierra, pues, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría? Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si en alguna parte, en algún punto, estas rieles se juntaran o cambiaran su distancia? ¿No? Si se hacen más pequeñas, se hacen más cortitas o se hacen más amplia la distancia. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se chocarían los trenes? Se chocarían y hubiera por así decirlo. Se chocarían los trenes y se si hubiera cayeran gente, los se trenes. hubiera muerto. Si existiera una catástrofe, ¿no? No es que se chocarían los trenes, simplemente existe una palabra, ¿no? Que se llama, se descarrilarían, se salieran del carril, ¿sí? Y el tren, pues, de acuerdo a donde estemos. Imaginemos, miren que el tren de Eloy Alfaro pasa por montañas muy grandes, ¿no? O a veces pasa también por pendientes que abajo está un río inmenso, ¿no es cierto? Entonces, el momento que se cambiara la distancia de estas rieles, sucedería una catástrofe que se descarrilaría el tren y se iría al abismo. Y con toda la gente que tiene ahí, ocasionaría una muerte, ¿no? Entonces, ¿qué tienen estas rieles que lo podemos comparar nosotros con las líneas paralelas? Que estas rieles nunca se pueden separar más ni unir más y tampoco se van a unir en un punto llamado vértice, jamás. Sí, podemos hacer unas rieles de aquí a Estados Unidos, hasta cualquier parte, y estas rieles no se van a unir, son paralelas. Génesis. Profesor, las rieles del
O sea, la vía del tren no se puede hacer así como una X porque luego si pasan dos trenes al mismo tiempo se chocarían y ahí harían un problema. Sí, sí, sí. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Decir que estas dos líneas que comprenden las rieles del ferrocarril, estas dos líneas, por más que se prolonguen, si saben lo que es la palabra prolongarse, ¿no es cierto? Hacerse más grandes, por más que se hagan más grandes, nunca se van a unir. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo gráfico que les dice, verá. Nunca se tocarían, dice, ¿no? Mire, por ejemplo, tenemos esta línea pequeñita, así le ven ahí, ¿no? Y tenemos esta otra línea. Estas se asemejan a las rieles del tren, ¿sí? Aquí irá las dos ruedas de la izquierda y acá irán las otras dos ruedas de la izquierda. Si estas se unieran, el tren caería, se descarrilaría, ¿sí? ¿Y por qué se dice que estas líneas son paralelas y que nunca se van a unir? Porque si nosotros las prolongamos, es decir, las hacemos más grandes, es decir, esto, ¿sí? Les repito el ejercicio. Si nosotros las prolongamos, estas líneas van a tener siempre, siempre, ¿qué van a tener siempre? ¿Distancia? Pero no fin. No van a tener fin. Van a tener siempre la misma distancia, ¿no es cierto? Si nosotros decíamos, ¿qué tal si en esta partecita de aquí se abre un poco esta línea para acá arriba? Muerte, ¿no es cierto? Mueren los del tren. Entonces, estas líneas paralelas nunca se van a unir y eso es lo que les diferencia de las demás líneas, ¿no? Entonces, miren lo que son paralelas. Vamos a ver. Ahora vamos a ver qué son las secantes, ¿sí? Las secantes son aquellas que en un determinado momento se van a unir. Si es que nosotros las prolongamos, en algún momento estas líneas se van a unir en un punto y este punto, ¿cómo se llamaba? Yo ya les dije ya. ¿Vértice? Vértice. Ya, muy bien, se llaman Vértice. vértice. Ese punto se llama vértice, ¿sí? Ahora vamos a ejemplificar. Ismael, ¿quieres decirme algo? No. Se te levantó la mano. Muy bien. Ah. Vamos a ejemplificar. Me ponen atención, por favor. Esta línea y esta línea, ¿creen ustedes que serán paralelas? No. No. ¿Por qué no? ¿Porque están chuecas? Ya, así entendemos nosotros, ¿no es cierto? Porque están chuecas. ¿Por qué? ¿Y qué significa eso que están chuecas? Que algún día se van a tocar y va a hacerse un punto que se llama vértice. Ya, correcto. Que si nosotros las prolongamos, ¿sí? Mire, si nosotros las prolongamos, en algún momento estas dos líneas se van a cruzar. ¿Sí les vieron? Como van en esa dirección, nosotros las prolongamos y se van a encontrar en ese lugar, ¿sí? En este lugar que está aquí, este puntito se llama vértice, ¿sí? Se llama vértice. Bien, ahora hay que tomar en cuenta de estas líneas secantes, niñas y niños. Estas líneas secantes forman 4 ángulos, si se dan cuenta ustedes aquí, ¿no? Tiene esta abertura que es más grandota, esta abertura de aquí de estas dos líneas que es más pequeñita, esta abertura que es más grande y esta que es más pequeña, ¿sí? Forma ángulos de diferentes tamaños. Pilas, niños. Las secantes, cuando se unen, forman ángulos de diferentes tamaños. ¿Sí? Vea, unos más grandes, de esta línea a esta línea, mucho más grande, de esta línea a esta línea es muy pequeño. Eso se llaman ángulos, es la próxima clase que les vamos a dar. ¿Sí? Esta línea de aquí con esta línea de aquí, esta unión que se hace así, es ángulos más grandes, ¿no? Entonces, forma ángulos
de diferentes tamaños. Lo que no sucede con las líneas perpendiculares. Al igual que las perpendiculares, estas son líneas que se unen en alguna parte, ¿sí? Se unen en un punto también llamado vértice. Es decir, la definición es casi la misma que las secantes, ¿sí? Porque se intersecan, se unen en un punto. Pero con la diferencia de que cuando se unen en un punto, ¿sí? Mire, por ejemplo, esta línea, cuando se unen en un punto, forman un ángulo de 90 grados, que sería, bueno, se unen en este punto vértice y forman este ángulo de aquí. Si se dan cuenta, esta abertura de aquí, esta mide 90 grados. Ahora sí vamos a conversar la importancia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que vamos a tomar muy en cuenta lo de las paredes? ¿Sí? Para estos temas vamos a tomar muy en cuenta lo de las paredes. ¿Qué sucede? Miren, los albañiles, no sé si ustedes tengan en su familia a alguien que se dedique a hacer casas, a construir casas, ¿no? Los albañiles, ¿no tienen? Alguien lo que conozcan o no sé, alguna persona, ¿no? Yo sí tengo familia. ¿Que construye casas? Sí, ya. Entonces, miren, estas personas, aunque no son muy valoradas en su trabajo, no les pagan muy bien, siempre están sucios y tantas cosas, son una de las personas o son de las personas que mejor utilizan estas cosas de matemáticas, ¿no? Es decir, muchas personas piensan, ¿no? Que los albañiles no saben ni leer, ni escribir, ni nada por el estilo. Y eso es muy falso, porque para poder hacer una casa, ¿sí? Para poder hacer una casa, deben conocer muy bien el tema de líneas perpendiculares. Deben conocer muy bien. Y ellos, los albañiles, sí lo conocen, sí lo hacen. Miren, les voy a explicar por qué. Miren, vamos a suponer que esta línea de aquí abajo es el piso, ¿no es cierto? El piso de la casa que ellos van a construir. Y esta línea vertical, la que va de arriba, de abajo hacia arriba, esta es la pared que ellos van a construir. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con el ejemplo, pero voy a utilizar otra herramienta, ¿no? Quiero que se pongan muy pilas hasta para valorar a las personas que trabajan en eso, ¿no? Miren, ¿qué tal si el albañil viene y nos hace un piso de esta manera? Y ahí construye la pared de esta manera. ¿Qué puede suceder? ¿Quién me dice? No sé. La casa ¿No fuera igual? ¿No fuera igual la casa? hecha. ¿O fuera igual la casa? La casa no está ¿No puede tener una estructura estable? Correcto. No va a poder tener una estructura estable. Y esa casa, con una lluvia fuerte, se va a caer. Y miren, ¿quiénes son los que construyen los edificios grandotes? Construyen los albañiles, ¿no es cierto? Y ellos... Tengo mi abuelito que construye. ¿Sí? Y ellos tienen que saber muy bien y tienen que medir. Ellos tienen unas herramientas, ¿no? Se llama la plomada, se llama una de esas herramientas, donde ellos se van dando cuenta si es que la pared está torcida, está chueca, como decía Corina. Y si es que la pared está chueca, si es que la pared está chueca, la casa se va a caer, aunque esté chueca un poquitito. Algún rato esa casa se va a caer. Sí, entonces miren la importancia, ¿no? De conocer las líneas perpendiculares. Miren, entonces dice que nosotros dependemos mucho de los señores albañiles, ¿no?
¿Qué les parece esta pared que voy a construir? Esa pared. ¿Qué tal será mi casa con esa pared? ¿Estará bien o estará mal? Ay, bien. muy resistente. Es muy Estará mal. No, esa pared está muy bien. ¿Por qué? Porque tiene aquí un ángulo que si nosotros tomamos el graduador, que ya les voy a indicar cómo se maneja, ¿sí? Este ángulo tiene 90 grados y debe tener 90, no tiene que tener 91, ni 92, ni 89, debe tener necesariamente 90 grados, porque es una línea perpendicular, ¿sí? A ver, ¿no tienen buena vista ustedes, niños? ¿Qué les parece esa pared? Chueca y mala. Chueca. Entonces, muy bien. Ahora sí quiero que me digan, estas dos líneas que están aquí, ¿qué serán? ¿Perpendiculares o será secantes? Secante. ¿Por qué ¿Secantes? secantes? ¿Por qué secantes, Lady? Porque están chuecas. Ya, pero otra palabra más con términos matemáticos, ¿por qué será? ¿Quién me dice? Porque están inclinadas. Ya, por ahí puede ser, porque están inclinadas. Otra palabra, ¿quién me dice? Porque forman un ángulo. No, porque las secantes también forman ángulos igual que las perpendiculares. Pero ¿por qué esta no es perpendicular? Porque no forman un ángulo de 90 grados. Excelente, porque no forma un ángulo de 90 grados, al cual nosotros lo vamos a llamar ángulo recto. ¿Sí? De hoy en adelante, el ángulo que forma, que mide 90 grados, ese se va a llamar ángulo recto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre estos tres tipos de líneas, ¿no? Sí, sí, pero si estamos entendiendo o no, o estoy yendo muy rápido. Avisarame, niños, por favor. Yo sí estoy entendiendo, profesor. ¿Sí? No hay mucho no hay mucho donde confundirse porque solamente pueden confundirse tal vez ustedes entre las secantes y las perpendiculares, pero hay que tener claro, ¿no? Cuando hablemos de perpendiculares, acordémonos de los albañiles, ¿no? Ellos saben muchísimo, muchísimo de las perpendiculares. Porque si no hicieran líneas perpendiculares al momento de construir su casa, esa casa se va a caer. Esa casa se va a caer. Entonces tiene que obligatoriamente medir las paredes, entre las paredes y el piso tiene que haber obligatoriamente un ángulo ¿de cuánto, Sarita? A ver si es que está pendiente. De 90 grados. Excelente, de 90 grados. Y si es que hay 91, ¿qué pasará? Está inclinada. Sí, aguantará esa casa, pero No. no aguanta. No. No aguanta. Se derrumba la casa. Sí, se derrumba. Pero, ¿por qué se derrumba? Mire, parece, dicen las niñas, pero si no se nota mucho, ¿no es cierto? Miren, observará. Le hago que el piso esté rectito, ¿no? ¿Ya? Y le hago la pared. Le hago la pared. Y está, ahí está, mire. Ahí. Sí, no está muy inclinada, ¿no es cierto? Le puedo nomás seguir poniendo ladrillos, pero mire lo que sucede. Cuando yo le sigo poniendo ladrillos a esta pared, cuando le vaya prolongando, se va a ir abriendo mucho más y mucho más y mucho más. Y cuando ya le vaya a poner lo que nosotros conocemos como losa, esta losa es muy pesada y esta pared va a caer. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia, no debe medir ni 90, ni 89, ni 91, solamente tiene que medir
90 grados para que se llame líneas Perpendiculares. perpendiculares, ¿no? Perpendiculares. En cambio, en las secantes, esas no tienen ninguna medida, ¿no? Miren, yo les puedo dibujar líneas secantes, ¿no? Vamos a dibujar líneas secantes. Miren, dibujo líneas secantes. Esta con esta son líneas secantes, ¿sí? Esta con esta son líneas secantes. Esta con esta son líneas secantes en diferentes direcciones. Son secantes, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar para reforzar un poquito el conocimiento, ¿no? Estábamos aquí. Tiene que medir 90 grados. Estas son perpendiculares. Ahora, si ustedes abren la página, pero no ahorita, espérense un ratito. El texto integrado, ¿no? El cuaderno de trabajo integrado, el grueso, el que están todas las materias en la parte de matemáticas en la página 20, ¿no? En la página 20. Ahí vamos a encontrar unos ejercicios, ¿sí? Donde ustedes tendrán que hacer más o menos lo siguiente. Pónganme atención para que pueda hacer, por favor. Bien. Vamos a llegar hasta el ejemplo, ¿no? Miren. Dice, traza junto a cada recta un par de rectas paralelas, dice, ¿no? Tiene que poner usted otra línea, pero de tal manera que sean paralelas a esta. Y no se olvide de los nombres. Si esta se llama B, ¿no es cierto? Digamos A, esta se llama A. A la otra línea que voy a dibujar aquí y que debe ser paralela a esta, ¿cómo la llamaré? B. B. ¿Ve? Sí, así de simple, la llamamos B. Y trazamos, esto es lo que va a tener que hacer usted en el cuaderno de trabajo. Traza, ¿sí? Una línea, pero que se note que es paralela. Mire, estas están a la misma distancia, tanto abajo y para arriba. ¿Sí? Entonces, miren, por ahí me dieron una definición donde me decían que las paralelas eran solamente líneas horizontales. No, pueden ser verticales también, ¿no? Pueden estar inclinadas como esta, niñas. Mire la B. Voy a trazar una línea paralela a la B. ¿Cómo le llamaré? A. A. Le puedo llamar C o le puedo llamar A. No hay problema. Pero tiene que cumplir la condición de que debe ser paralela. Mire. ¿Sí se dan cuenta? Si la de arriba está un poquito inclinada, la de abajo también tiene que estar un poquito inclinada, de tal manera que nunca se vayan a unir. Esa es la tarea que tienen que hacer ustedes. ¿Estamos? Vamos. Aquí tenemos otra, por ejemplo, si está la E, ¿qué letra la pondremos? F. Pongámosle la D, ¿no? Le ponemos la D. Y vamos a trazar la línea que nos falta, ¿sí? Pero miren que estamos todavía en líneas paralelas. Si esta está inclinada, mi otra línea paralela también debe estar inclinada. Mire, de esta manera. Tiene la misma distancia entre las flechitas. Y el otro ejemplo es este que se encuentra aquí, ¿sí? ¿Hasta ahí entendidos? ¿Sí? Bien. Entonces están los ejercicios en la página 20, ¿no? Bien, vamos a ver. Acá tenemos otros ejercicios en la página 21. Aquí en cambio nos pide, nos pide trazar una línea perpendicular, nos pide aquí. Nos pide trazar una línea perpendicular a estas cuatro, ¿sí? Si decimos perpendicular, ¿qué quiere decir? Que debe Formar un ángulo de 90 grados. que debe medir o formar ángulo de 90 grados, pero tengo que hacerlo en esta
en esta y en esta, ¿sí? Entonces vamos a trazar. Por ejemplo, en esta F sería más o menos esta línea, ¿no es cierto? Una rectita. ¿Sí? Esa es perpendicular porque está formando cuatro, en este caso, cuatro ángulos de 90 grados. O si es que usted desea, simplemente lo hace hasta ahí para que forme dos ángulos de 90 grados. ¿Sí? Esa sería la una. Ahora, en la H, ¿qué pondríamos? ¿Cómo trazaríamos la línea? ¿Perdón? Horizontal. Horizontal para que sea o para que forme los ángulos de 90 grados. ¿Sí? Entonces cogería desde aquí y trazaría una línea, pero que esté muy rectita, muy rectita. ¿Sí? Miren. Y la de acá, trazaríamos una línea más o menos así. Ahorita no les enseño cómo hacer técnicamente porque tenemos que aprender primero lo que son ángulos y a trabajar con el graduador. Pero más o menos al ojo ustedes ya pueden darse cuenta cómo tendríamos que trazar la línea, ¿no? Y la otra tendríamos que trazarla así. Y ahí estaríamos formando ángulos de 90 grados, lo más parecido posible a ángulos de 90 grados. Ahora, debemos poner letras a esas, ¿no? A esas, o nombres a esas líneas, ¿verdad? Si la una se llama H, ¿cómo se llamará la de abajo? ¿Quién me dice? Y Y puede llamarse I, ¿no es cierto? Si esta se llama F, ¿qué nombre le pondré yo a la otra? G. G. Si esta se llama X, ¿cómo le pondré yo a esta de acá? Z. Z. Y. X, Y. ¿Sí? Y si esta se llama W, ¿cómo le pondré a la otra? V, ¿no es cierto? La letra V. Y podríamos solucionar. Estoy indicando cómo debemos hacer la tarea para que suban a Classroom, ¿no? Bien, vamos a revisar la siguiente tarea que dice. Bien, no, solamente van a hacer los ejercicios 2 y el 3, ¿no? El ejercicio 2 y el 3. Esas están, repito por favor, están en el cuaderno de trabajo del texto integrado, ¿no? En la parte de matemáticas, en las páginas 20 y 21. Ahí las pueden encontrar. Así, profe. ¿Sí? Y solamente van a hacer los ejercicios 2 y 3. No van a hacer ni el 1 ni el 4. Solo el 2 y el 3. Y eso me ayudan, por favor, subiendo a Classroom, ¿no? Profe, ya tengo que mandar eso de sangre de campeón. No todavía, yo les explico, no se preocupe. Profe, era de hacer la 1, la 2 y la 3. ¿Dónde estabas mientras yo explicaba? A ver, ¿dónde estabas? El día toca hacer solo las 2 y la 3. Ah, ya, bueno, gracias. Es que estaba buscando las páginas. Ya, bueno. Aquí les voy a poner. ¿Qué fecha es hoy? 17 febrero 2021. Rectas, paralelas, secantes y perpendiculares. Realizar los ejercicios 2 y 3 del cuaderno de trabajo integrado en la parte de matemática, páginas 20 y 21. Listo. Entonces ya saben, ¿no?
Hasta el domingo le voy a poner. Profe, no se olvidará de la foto. Sí, espérame, ahorita solamente estamos indicando, estoy llenando ya para que suban la tarea, ¿no? Ahorita ya está puesta la tarea. Anaí Andrade, dime. Profe, el video que está grabando No te escucho nada, está algo raro tu micrófono, mijita. el video que está ahorita grabando va a enviar a WhatsApp. Sí, ya les envío, le voy a subir a YouTube y les envío el link al WhatsApp y a clases virtuales, ¿no? Voy a dejar de grabar de una vez. Ya no hay más preguntas, ¿verdad? Ya, profe.